Bien, la idea de esta presentación, para mí, como les dijo Aldo, este ecosistema es nuevo, lo vengo conociendo, me vengo introduciendo. Me gusta, veo un montón de cosas distintas a otras comunidades. Veo cosas muy particulares acá que están muy interesantes y me ayudan después a hacer un cierre de esta presentación, que es difícil pensar en cómo enganchar esto que es blockchain y todo lo que conlleva a plataformas del estilo de Salesforce. Es como un desafío, es decir, ¿cómo hacemos para enganchar estas cosas? Así que el hecho de ver este evento, verlos a ustedes, cómo se coordinan entre ustedes, cómo trabajan en conjunto, me facilita el trabajo final que tengo en la presentación. Venimos escuchando el concepto de criptomoneda, de Bitcoin, de Ethereum, de Ether, de gas, ICOs. A veces se mezcla un poco todo, a veces decimos blockchain y directamente nos vamos a Bitcoin. Hay un montón de cosas que hacen a todo esta palabra clave blockchain que está bueno, que es muy distinto, es muy disruptivo, pero está más interesante todavía entender un poquito más cómo es que funciona. Está bueno decir, ok, Bitcoin, blockchain, pero ¿cómo se relacionan directamente? ¿Cómo funciona Ethereum? ¿Cómo funciona todo este mundo descentralizado, con un montón de desafíos, un montón de posibilidades? Y espero que se vayan de esta charla con una idea un poquito más clara. Es muy poquito el tiempo y muchísima información. Cada uno de los aspectos que tienen dan para 1 hora o 2 horas de charla y de intercambio. Así que bueno, cualquier cosa que no logre transmitir, me agarran afuera en cualquier momento y hablamos, que me encanta el tema, me encanta llevarlo a lo que es incluso hasta la filosofía y la política que pueda estar atrás de todo esto. El blockchain es una tecnología que viene a cambiar y a modificar completamente algunas cosas. Es una tecnología disruptiva y ha cambiado la forma de hacer las cosas que venimos tal vez desde hace 20, 30, 40, 50 años haciendo en sistemas de información. Y ahí está el quid del asunto. La forma en que se estableció esta tecnología, que surgió con Bitcoin. La palabra correcta es decir que Bitcoin es una implementación de blockchain. Bitcoin es una criptomoneda, pero que está implementada sobre esta tecnología de blockchain. Y es algo que creó este señor o este grupo de personas, no sabemos quiénes son o quién es, llamado Satoshi Nakamoto, allá por el 2008, que publicó en un grupo de criptografía que había inventado algo que era un dinero electrónico que tenía ciertas características muy distintas, que era anónimo, que se podía trazar, que podíamos hacer un peer-to-peer y no tener una autoridad central que valide lo que se estaba haciendo. Con autoridad central pensemos, por ejemplo, en un banco. Cuando yo trabajo con mi cuenta, revisando la información de mi saldo, estoy yendo hacia una autoridad central que valida toda la información que se brinda. De repente eso está cambiando y ya no tengo una autoridad central, sino que tengo muchos nodos por ahí distribuidos. Pero no nos adelantemos. Este es el primer momento que apareció la palabra Bitcoin, allá por 2008, y en 2009 se lanzó, ya hace unos cuantos años, ¿no? Hace unos cuantos años se lanzó oficialmente la red de Bitcoin. A partir de ahí empezaron a surgir algunas otras redes y los últimos meses, el último año sobre todo, 2017, explotó. Explotó el concepto de Bitcoin, de criptomoneda, de blockchain. Escuchamos por todos lados chain y es fantástico. Bien, pero está interesante ir profundizando un poquito más. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el fundamento de esta tecnología de blockchain? Tiene un concepto que es muy distinto, que comienza con un conjunto de transacciones que se van agrupando, que luego arman un bloque, y acá viene un poquito más técnico que de costumbre, que nosotros vamos a aplicarle un hash, una función de hash. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir identificar, firmar de forma única una serie de transacciones. Transacciones para nosotros pueden ser simplemente transferencias de un lugar a otro
de algo, que puede ser dinero o puede ser otra cosa, ¿no? Esas transacciones se van agrupando, se van firmando y van conformando un bloque. Ahora, ese bloque 0, el primero de todos, que es el génesis, es el fundamental para el siguiente. Y acá está la parte maravillosa, y es que yo utilizo ese hash como primer pedacito de transacción para el siguiente bloque. ¿Bien? Lo engancho. Armo mis transacciones, las agrupo y aplico de vuelta una función que me va a dar esa firma única y me va a convertir el siguiente bloque. Entonces ya tengo bloque 0 enganchado al bloque 1. Y así sucesivamente con los siguientes bloques que se van armando. De esa forma, y de ahí surge el nombre de cadena de bloques. En sí es maravilloso. ¿Y por qué? Porque si yo quiero modificar una transacción aquí, es decir, me hago el vivo, modifico lo que sucedió, como podría ser una base de datos tradicional, ¿bien? De ir al registro, modificar. Si yo modifico esto aquí, estoy modificando todo hacia adelante. ¿Bien? Todo, completamente. ¿Por qué? Porque ya no me va a servir ese hash. Ese hash con este bloque no va a corresponder. ¿Bien? Ahora, estos bloques son armados por alguien. Tenemos equipos por ahí que están distribuidos, que están armando esos bloques. Bien, vamos a llegar a ese punto, que son los que conocemos como minadores. Son esas personas que brindan sus recursos y sus equipos, a cambio de algo, por supuesto, para que se vayan generando estos bloquecitos, se vayan enganchando entre ellos. Y ahí es donde viene el otro aspecto distinto. Hasta ahora entendimos, o espero que hayan entendido, cuál es la base fundamental de la cadena de bloques, cómo se va generando esa información transacción tras transacción. Es muy distinto a cómo funciona una base de datos tradicional, donde yo tengo el registro establecido, puedo ir, modificarlo, y si soy el administrador de la base, no dejé traza alguna. En cambio acá, yo siempre tengo una traza hacia atrás de lo que pasó. ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar lo anterior. Es imposible modificarlo por diseño. Además de eso, cambio el concepto de descentralizado. De repente tengo un servidor central donde está mi sistema de banco, mi cuenta, mis datos, mis transacciones, pero el banco es el que administra y el que crea esas reglas. Eso yo lo modifico por un esquema totalmente descentralizado y distribuido. De repente tengo la misma información de transacciones que se realizaron, una detrás de la otra, no en un solo lugar, sino que en miles de lugares. Y esto es muy interesante, no solamente tengo la misma información, sino que se ejecutaron en cada uno de esos nodos las mismas transacciones. Si yo ahora, o en algún equipo de los de ustedes, levantan un nodo de Bitcoin, por ejemplo, van a empezar a sincronizar desde el génesis, desde el bloque 0, van a procesar todas las transacciones que se hicieron desde 2009. Su equipo va a validar transacción por transacción. Si algo no cierra, quiere decir que hubo un problema. ¿Y por qué? Porque lo hacemos con las mismas reglas, las mismas validaciones, cada uno de los nodos. ¿Se entiende la diferencia entre de repente un solo lugar teniendo las reglas y de repente miles de lugares teniendo y aprobando las mismas reglas? ¿Qué es lo que terminamos teniendo entonces en el caso de Bitcoin, que es uno de los principales? Bitcoin, Ethereum son las implementaciones de blockchain abierto, no permisionadas, más conocidas. Después tenemos algunas más corporativas como Hyperledger, que no hay un concepto de minado, no hay esa necesidad de minado, que es más corporativo. Son como dos ramas que se están abriendo. IBM trabaja sobre el proyecto de Hyperledger, que le da otro enfoque con la tecnología de blockchain. En Bitcoin lo que terminamos teniendo es una historia, un ledger, un libro contable de todas las transacciones que se realizaron desde el día 1, que nadie puede tocar, nadie lo puede modificar. En Ethereum tenemos algo que a mí me parece mucho más fascinante que el concepto de la cripto en sí solo, que es el contrato inteligente. Tengo de repente programitas que puedo hacer, pequeños desarrollos, que van a representar contratos. ¿Bien? Son funciones que uno puede realizar que ante ciertas condiciones, si se cumplen, se ejecuta. Por ejemplo, una transacción de compra-venta de un vehículo, que si tenemos dos partes A y B, una tiene el vehículo,
la otra tiene el dinero. Si ejecutan el contrato inteligente y se dan ambas condiciones, el dinero pasa de un lado para el otro y el vehículo al revés. ¿Bien? Y ese contrato tiene las mismas características. Una vez que está en el blockchain, una vez que está en Ethereum, nadie lo puede modificar, nadie lo puede alterar. Una vez que se ejecutó, quedó. ¿Bien? Lo que sí puedo hacer es ejecutar un contrato siguiente que deshaga la transacción, pero el registro quedó. El registro de que se hizo una transacción primero y una transacción después queda ahí para siempre. Es imposible de cambiar. Eso trae dificultades al momento de programar. Hay que ser sumamente cuidadoso cuando uno programa estos smart contracts y está generando áreas nuevas de estudio para testear, asegurar, porque cómo está dada esta tecnología, si de repente pasa dinero de un lado a otro y hubo un error, no era la idea, nadie lo va a poder deshacer. Necesito la bondad del que recibe el dinero para que me lo devuelva. ¿Bien? Y así se dan a veces algunos bugs conocidos en algunos contratos, sobre todo de exchange o algunas billeteras electrónicas que hay, que tienen algún bugcito por ahí y algún hacker se dio cuenta y de repente se llevó millones en un segundo. Queda la traza de quién se lo llevó, pero no hay forma de volverlo atrás. ¿Bien? Entonces tenemos un desafío muy importante y muy interesante ahí de cómo funciona esto. Voy a hacer una pequeña demostración nomás, no es una demostración, sino mostrarles cómo se ve esta información. Acá la pantalla, tengo un temita ahí con la resolución. Este es un nodo de test. Por suerte tenemos nodos de test. Ojo con los historiales, que no aparezcan cosas raras. Este es un nodo de test de Ethereum. Sí tenemos ambientes donde podemos probar nuestros smart contracts, donde podemos probar transacciones, donde podemos generar Ether gratuitamente, porque el Ether cuesta dinero. O sea, yo tengo que pagarle a esta gente que va a procesar las transacciones de alguna forma, con Ether. Y el Ether se cotiza. Y hoy se está cotizando bastante alto. Entonces, cuando quiero lanzar un proyecto en producción, realmente tengo que comprar Ether y cada vez que se ejecuta una de mis funciones, de mis smart contracts, va a requerir gas o Ether según la complejidad, el largo, el tiempo que necesite para ejecutarse. Acá lo que vemos son los bloques que se van minando y por quién se va minando. Acá está el concepto de trazabilidad. Yo veo todo lo que sucede en el blockchain, veo todo el historial, sé quién minó, sé cuánto tiene, no tengo idea quién es el nombre, no puedo relacionarlo. De ahí es que saben que Satoshi o el grupo de Satoshi tienen alrededor de 1 millón de bitcoins, que hoy sería una fortuna, no sabría cómo gastarlo. Al costado vemos las transacciones que se van realizando, con sus montos. Las transacciones pueden ser de ejecutar un contrato inteligente, de transferir Ether de un lado a otro, de comprar un token, es un concepto más asociado a las ICOs que venimos escuchando por ahí. Y toda esta información está disponible. Si cambiamos este Ropsten por el main, vamos a ver lo que sucede en la red real de producción. Pero bueno, en Ropsten tengo la posibilidad de generar Ether rápido, gratis, para poder yo probar qué es lo que estoy haciendo. En Bitcoin tenemos el mismo concepto y en las distintas redes, los distintos blockchain, exactamente lo mismo. Acá lo que tengo en mi equipo es un nodito de Ropsten justamente, que lo que va a hacer es levantarse y empezar a sincronizar. Se va a fijar el nodo, pensemos en el esquema descentralizado que teníamos hoy y distribuido, se va a fijar y va a preguntar a sus pares dónde estoy parado, cuál es la última transacción que tengo y cuál es la última que anda por ahí, como para poder empezar a repetir todo lo que hicieron mis pares. Y si la conexión me acompaña, estoy conectado ahí, si la conexión a internet me acompaña, se va a empezar a ejecutar en breve. Estoy haciendo lío. Ahí. Bien. Ahí vemos cómo empieza a importar los nuevos bloques que se fueron generando y los empieza a procesar. Ahí está procesando transacciones, mi equipo.
Si a esto nosotros queremos agregarle la posibilidad de minar, a ese otro comando, con ese equipo no vamos a minar absolutamente nada. Se ha generado una industria atrás del minado que ha hecho que las tarjetas de video, que son las GPU, son las que tienen el potencial para minar, que es increíble. ATI y Nvidia han mejorado sus números no por los juegos, sino que por el minado, de forma abismal. Y esto va a seguir hasta que quede sincronizado. Una vez que está sincronizado, espera que aparezcan nuevas transacciones. Si quiero minar, le agrego otra palabra y lo que va a hacer es tomar las transacciones que anden por ahí pendientes de procesar y va a tratar de armar uno de esos bloques. Bien, esto está abierto. Cualquiera de nosotros puede levantar un equipo, instalarse. Esto es open source incluso, por eso es importante el concepto de validación, porque puedo bajarme el código, modificarlo y tener mis propias validaciones. Y eso requiere que los nodos se entiendan entre sí. ¿Qué es lo que genero con esta nueva forma, con este invento que han hecho criptógrafos que han juntado distintos conceptos? Es lo que a mí me gusta llamar confianza por diseño. ¿Por qué? Porque tengo algo que es inmutable, imposible de modificar, donde tengo totalmente trazado toda la información, es seguro, en la forma en que yo trabajo es totalmente segura siempre y cuando no ande repartiendo mis claves privadas por ahí. Solo yo puedo firmar lo que estoy haciendo. Bien, cuando hace una transferencia, la preparo, pero al momento que la voy a enviar, me dice, bueno, ahora tenés que firmarla con tu clave privada, que solamente yo debería tenerla. Ahí ingreso la clave privada, mando al procesamiento de la red la transacción. Súper respaldado. O sea, el nivel que tenemos de distribución es imposible de pensar en otro esquema. Son miles y miles de equipos que tienen toda la información. Entonces, perder información, es decir, se me perdieron las transacciones en un esquema de este estilo, es casi imposible. Y el concepto anónimo, que a veces puede generar alguna idea. De Bitcoin se ha hablado mucho, de que se ha utilizado para hacer actividades de lavado de dinero. Y, como siempre, todo este tipo de tecnologías conllevan algunos aspectos que no son tan lindos tal vez y que le pueden jugar en contra. Pero esto me da esta posibilidad de generar esta confianza por diseño. Yo hoy por hoy lo que hago es trabajar con mi banco. ¿Por qué? ¿Por qué le pago? ¿Por qué tengo mi dinero en el banco para hacer una transferencia a un amigo en otro país? Porque me aseguro que ese dinero llega a destino. Voy a tener la confianza de que el banco, si no tiene ningún problema, me lleve el dinero a destino. ¿Bien? Ahora, de repente yo esa confianza la tengo por diseño. No tengo un lugar específico donde tengo que decir confío en esta autoridad central, sino que confío en la red porque me da esa confianza por cómo está hecha. ¿Bien? Cómo el mecanismo funciona me permite quedarme tranquilo de que no necesito a alguien que intermedie para brindarme esa confianza. Acá no hay nadie intermediando y a la vez están todos intermediando. ¿Por qué? Porque está toda la red a disposición de que funcione. Por supuesto, eso necesita ciertas reglas, ciertos protocolos, ciertas formas de asegurar de que nadie se haga el vivo, de que no hayan deshonestos por ahí que puedan trabajar en la red pero con sus reglas y sacar algún tipo de ventaja. Y eso es lo otro que quería presentarles un poquito, tener un pequeño aspecto de cada uno de los protocolos que andan en la vuelta. Los más famosos son los que están hoy funcionando, que es prueba de trabajo y proof of stake, y después hay algunos más que vamos a ver. Pero me quiero detener en el prueba de trabajo, que esto es lo que hacen los minadores. Esta gente que genera bitcoins y bitcoins y bitcoins o Ether, u otras monedas alternativas, hay más de 800 monedas, lo que hacen es poner su hardware a disposición. Bien, tengo un equipo no menor, que debe tener 4, 5 tarjetas de video muy particulares, que tienen su buen costo. Por acá andan en los $3.000, creo, los equipos como para poder minar. ¿Sí? No, mi PC no alcanza para nada para eso. Reventé algún disco duro también minando, o tratando de minar y no salió nada. Entonces, a esta gente la vamos a poner en su nodo a hacer procesamientos.
Ese procesamiento en realidad lo que busca es demostrar de alguna forma que la persona hizo el trabajo que tenía que hacer. Recuerden, código abierto, hay validaciones, me lo puedo bajar, puedo modificarlo, recompilarlo y decir que soy un nodo de Bitcoin. Entonces, de alguna forma tengo que asegurarme de que ese nodo que procesa una transacción y arma un bloque es de verdad, es válido, es honesto. Entonces, esta gente inventó el concepto de Proof of Work, prueba de trabajo, que no es otra cosa que resolver un pequeño problema matemático con unas características muy interesantes. Lo que va a hacer es tomar transacciones que están sueltas por ahí, pendientes, las va a agarrar, las va a agrupar, transacciones que son públicas, ¿no? Las transacciones, lo que sucede, lo vimos en la cadena, son públicas. Toma ciertos datos que todo el mundo puede conocer, arma una cadena de caracteres, pongámosle, le agrega un numerito que se llama el nonce y le va a aplicar una función de hash. Eso le va a devolver un numerito, una cadena, y va a tener que verificar si es menor que un target o dificultad. Bien, procesa, genera la función, se fija. Si es menor, perfecto, quiere decir que encontré el resultado. Si no es menor, vuelve a intentarlo, y vuelve a intentarlo, y vuelve a intentarlo. Son millones de ejecuciones que se hacen. Toma alrededor de unos 10 minutos encontrar ese numerito. Es un algoritmo a fuerza bruta, o sea, no, como no es algo que se pueda precalcular o de alguna forma adivinar, sino que lo único que puedo hacer es probar. Ahí es donde viene la necesidad de hardware, la necesidad de GPU para poder ejecutar lo más rápido posible un par de líneas de código, bien, hasta encontrarlo. Una vez que encontré esa información, quiere decir que me tomé el trabajo de buscarlo. En sí, el concepto que trae esto no es demasiado útil para la red. Lo único que hace es comprobarle al resto de que hice el trabajo. ¿Cómo lo comprobamos? Los otros nodos van a poder validar que ese numerito que encontramos, junto con esa cadena de información de las transacciones pendientes que son públicas, lo hace en un segundo. Entonces tengo un gran trabajo para encontrarlo y un muy rápido trabajo para validarlo. Por lo tanto, encuentro el hash, le digo a mis pares, encontré el hash, este es el bloque, este es el número, verifiquen. Y dicen, sí, es correcto, lo hiciste bien, sí, es correcto, lo hiciste bien. Entonces tenés el derecho a transmitirlo a los demás nodos como para que quede realmente en la cadena de bloques. Ahí empiezan otros conceptos de validación y de distribución que también son interesantes, pero que sigue la charla de qué pasa si tengo dos equipos, en cada uno en una punta del mundo, que procesaron un bloque correctamente, lo validaron y empiezan a generar un fork en ese momento del blockchain. ¿Bien? Ahí empieza otra carrera que es muy interesante, pero no la quiero estirar demasiado. Tenemos entonces el minero que encuentra ese bloque y por supuesto tiene que ser premiado. Es un trabajo que consume mucha electricidad, que consume equipo. Debemos premiarlo por estar colaborando en esta red. ¿Cómo lo premiamos? Con bitcoins. Dos aspectos muy interesantes. La dificultad, y esto es algo fascinante por cómo se mueve esta especie de organismo vivo, se mueve con el tiempo. Si tengo mucha necesidad de minado, achico la dificultad. Si tengo mucha gente minando, aumento la dificultad. Y eso se hace automáticamente. La red se va autorregulando para que los minadores tengan más o menos interés de estar minando. Por supuesto, cuando la dificultad está muy alta, es muy difícil encontrar, lleva un poquito más de tiempo. Además, tenemos la recompensa que se hace hoy, son unos 12,5 Bitcoin, que cada 4 años, si no me equivoco, se modifica, se achica. Y por último, tenemos una cantidad fija, esas son reglas pura y exclusivamente de Bitcoin, ¿no? No es algo que sean en todos los blockchains, incluso hay blockchains que directamente no tienen el concepto de criptomoneda incorporado. Estos mineros van a ser recompensados con 12,5 Bitcoin, que serían unos $125.000, ¿no? Una cosa así. ¿Se ve en la cuenta? Bien, está como $10.000 en este momento. Los recompensamos y se sigue haciendo este trabajo. Por supuesto, hay un concepto de validación asociado a la recompensa, el momento en el que se hace esta recompensa, porque, claro,
estoy procesando transacciones, se pueden dar estos forks por ahí y puede haber un momento que haya que recompensar a 2 personas, pero en realidad va a haber un solo bloque que va a ser la cadena más larga la que va a prevalecer. Por lo tanto, hay un tiempo y hay una serie de transacciones, una cantidad de transacciones y de bloques confirmados que precisamos como para decir, ahora sí te puedes gastar la plata. Bien. ¿Qué es lo que vemos en esta prueba de trabajo? Desventaja, gran consumo eléctrico. Hay países que incluso ya tienen temas respecto del consumo enorme de energía que se tiene, mucho ruido. Los equipos, particularmente yo no me dedico a la minería, ni siquiera tengo equipo, pero todos los que conozco que andan en temas de minería lo tienen el lugar más alejado posible, con una refrigeración particular, porque calienta muchísimo y además consume mucha electricidad. Hay países, no creo que aquí sea el mejor para tener un alto consumo eléctrico, hay países que son mucho más económicos eléctricamente y tienen mayor concentración de minadores. ¿Qué aspecto positivo, más allá del costo del equipo? Tenemos un concepto de democracia en el poder minar. Cualquiera que tenga el equipo puede acoplarse a la red y comenzar a minar con igualdad de condiciones que los demás. Es una carrera. El que tenga el mejor equipo gana. Bien, pero cualquiera puede hacerlo si se dan esas condiciones. Otro concepto de prueba de trabajo que se habla, algunos blockchain lo tienen incorporado, otros pretenden incorporarlo en algún momento, es el proof of stake o prueba de intereses. Ahora ya no importa cuánto poder de procesamiento tengo, sino que lo que importa es cuántos intereses tengo en un blockchain particular. Cuántas monedas, cuántos tokens, cuánto algo. En este caso hay una posibilidad de sorteo, o sea, el tipo que tiene más monedas en un blockchain determinado o en una cripto determinada tiene más chances de ser elegido, pero los que recién entran igual deberían de tener chances. ¿Qué es lo que veo en este concepto? Si bien es mucho menos democrático que la prueba de trabajo, ¿bien? Porque si yo llego tarde, no voy a tener seguro tantos intereses como el que ya arrancó hace 2 años. Entonces tengo menos probabilidades de ser elegido. Por otro lado, le puse eco-friendly, no tengo la necesidad de gran consumo eléctrico, no es una competencia por equipos, entonces el cuidado al medio ambiente es mucho más grande en respecto a la prueba de trabajo. Y es en serio, el tema de la prueba de trabajo está dando que hablar en el consumo eléctrico en algunos países. Hay algún caso por ahí que incluso lo utilizan como mecanismo de calefacción. Es en serio. Cada equipo, cada tarjeta que se pone tiene un consumo de unos 1000 watts, una cosa así. O sea, imaginen 4 o 5 tarjetas y tengo 4 o 5 equipos, calefaccionan por lo menos un dormitorio. En el caso de Proof of Stake ya no tengo esto. Sí podemos decir que en un futuro el grupo o las personas que tengan más intereses de alguna forma tienen posibilidad de poder controlar un poco más el minado y por lo tanto terminar controlando el futuro de ese blockchain. Luego tenemos variaciones. La realidad para mí son más combinaciones entre prueba de trabajo o prueba de interés, que son, por ejemplo, tenemos actividad, burn, capacity, storage space, and elapsed time. El capacity, storage and space modifica, en vez de ser hardware de procesamiento, es espacio en disco. Entonces estoy mostrando que tengo otro hardware, será más económico y más friendly con el ecosistema que el procesamiento, pero se trata de tener muchos discos duros por ahí, mucha capacidad. Algunos de estas pruebas traen también una lucha de conceptos respecto de si son centralizadas o descentralizadas. En el caso del elapsed time, este es teórico. La mayoría de estos son teóricos, o sea, son papers de ideas de cómo mejorar o modificar la prueba de trabajo del Proof of Stake. El elapsed time es algo propuesto por Intel, entonces, bueno, Intel propone algo que va a requerir ciertos chipsets de Intel, por lo tanto, Intel es el que manda. Entonces, quiero descentralizar, pero estoy centralizando en un único fabricante de esto.
Ahí es donde empiezan los temas filosóficos, políticos, relacionados al blockchain, que puede dar para hablar muchísimo. Y ahí es donde me animo a preguntar, no tanto como una prueba en sí mismo, un algoritmo en sí mismo, sino en cómo incorporar todo este concepto de confianza. A mí lo que me gusta decir es, si hay algún aspecto de negocio o de una plataforma que tiene la palabra confianza metida, ahí es una oportunidad como para poder ver de qué forma el blockchain me puede ayudar, de qué forma el blockchain me puede mejorar el funcionamiento. Okay. Perfecto, ya terminamos. ¿Por qué digo esto? Porque aquí tenemos un concepto de descentralización que es muy duro. O sea, es decir, algo que hoy se está haciendo en un solo lugar, lo voy a de repente tener distribuido, cualquiera se puede sumar, pero hay muchas cosas que de ahí pueden surgir, negocios nuevos que se pueden dar, negocios que se pueden mejorar. A veces simplemente con decir, hoy estoy guardando una auditoría en mi sistema, necesito guardar cierta información, pero necesito garantizar, necesito asegurarme de que esa información nadie la va a tocar. Bueno, ahí es un buen candidato como para implementar un blockchain. Entonces, los invito a pensar y a intercambiar ideas de cómo juntar estos dos mundos, cómo poder integrar, cómo poder buscar la forma de que mejoremos o generemos nuevas cosas que aprovechen realmente el concepto de blockchain. El blockchain viene a cambiarlo todo, pero no viene a destruirlo. No es que todo de repente se va a hacer en blockchain. No es así. Hay algunas cositas que en blockchain tienen otras posibilidades, otras ventajas que nos van a servir y nos van a mejorar nuestros costos, nos van a mejorar nuestros procesos, y eso es bueno para todos. Los sistemas de información se hicieron para eso. Dejo algunos links, algún punto de contacto. Esto después quedará público. Y si hay alguna pregunta o algo que quieran saber, estoy acá. Si no, me agarran afuera porque allá ya me están corriendo. Así que muchísimas gracias. Espero que haya sido interesante.